algebraicamente cómo calcular las restricciones. Ajá. Ahora vamos a ver algebraicamente cómo calcular las restricciones, no nada más de las capacidades, ¿no? Yo hace rato nada más decía restricciones por no hacer redundancia, ¿no? Las restricciones de las restricciones, ¿no? Entonces serían más o menos los intervalos donde las capacidades pueden variar sin que cambie la estructura del problema. Ajá. Y ahora lo que vamos a ver ahora es algebraicamente cómo obtener las regiones donde pueden variar los coeficientes de costo. Recuerden que los coeficientes de costo los vimos a nivel geométrico, cómo es que podían variar, de manera que la solución no cambie. De hecho, el punto óptimo no cambia en sus coordenadas. Lo que cambia es el valor, puede cambiar el valor óptimo. Pero lo que no cambia son las coordenadas del punto óptimo, ajá, del punto extremo, si lo quieren ver así. Entonces, bueno, para hacer eso, vamos a retomar como lo he hecho hasta ahora, vamos a retomar el ejemplo que hemos discutido hasta ahora. Es maximizar z igual a 2x más 5y, sujeto a que menos x más y es menor o igual que 4, que x más 2y es menor o igual que 17 y que x es menor o igual que 6. ¿Vale? Este ejemplo, bueno, ya lo hemos discutido en diversas ocasiones, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, bueno, no va a cambiar nada la preparación del simplex para el caso de los coeficientes de costo. Pero vamos a señalarlo de este lado, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la sensibilidad de los coeficientes de costo. Coeficientes de costo, pero vamos a poner entre paréntesis sensibilidad. Ok, o sea que estaremos hablando de la sensibilidad de los coeficientes de costo. Entonces, fíjense, supongamos que el coeficiente de costo puede variar. Por ejemplo, en este caso, genérico, o sea, el valor objetivo genérico es C1 multiplicado por X, si lo quieren ver así, más C2 multiplicado por Y. Entonces, específicamente C1 es igual con 2 y C2 es igual con 5. Ajá. Pero podría haber una variación y esa variación vamos a llamarle D a las variaciones. ¿Vale? Entonces, si CI, vamos a ponerlo así, si CI cambia, entonces, por ejemplo, C1 va a ser igual a 2 más D1 y C2 sería 5 más D sub 2. Es decir, las cantidades D están indicando cuál es el cambio y las cantidades D pueden ser cualquier escalar, o sea, donde DI es cualquier escalar. Si es positivo, o sea, si DI es positivo, significa que hay un aumento, ¿no? Vamos a ponerlo así. Significa que hay un aumento. Si por otro lado DI es negativo, si DI es negativo, significa que hay una disminución. Hay disminución. Y cabe la posibilidad todavía más de ver el caso cuando DI es exactamente igual con 0. O sea, no es ni positivo ni negativo, sino que es igual con 0. Si es igual con 0, es como si aquí lo tacháramos simplemente, ¿no? Aquí este es igual con 0 y entonces el valor original se preserva. O sea que no hay cambio, ¿no? Eso lo podríamos ver también así. Si DI es igual con 0, entonces no hay cambio. Entonces, bueno, aquí si es positivo, vamos a empezar en un número específico, un 3, por ejemplo. Entonces, de 2 pasó a 5, o sea que aumentó. Pero si es negativo, o sea, es menos 3, se va de 2 a menos 1, entonces disminuye, ¿no? Por supuesto.
Este tipo de cambios los vamos a ver reflejados en la tabla simplex, ¿no? O sea, una forma de verlo, vamos a poner así, una forma de trabajarlo desde el principio, vamos a decir así, desde el principio. Una forma de trabajarlo desde el principio es la siguiente, o sea, formular a z como 2 más d sub 1 multiplicado por x, más 5 más d sub 2 multiplicado por y. O sea, desde el principio incluimos las variaciones, ¿no? Y entonces preparamos el método simplex con base en esta función objetiva. Vamos a ponerlo aquí, entonces, desde el principio, y preparamos el simplex con esta base. Vamos a ponerlo así, ¿no? Con esta base, considerando sus cambios. Entonces, si lo hacen de esta forma, la tabla simplex quedaría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de este lado. Voy a colocar aquí los renglones. La primera columna, que recuerden que es de los vectores básicos, perdón, de las componentes del vector básico, que en este caso serían las variables de holgura, ¿no? Entonces aquí tenemos xb, acá tenemos z, x1, x2 y x3, que son las variables de holgura. Es la tabla simplex inicial. Entonces acá tenemos x. El coeficiente de x va a ser menos 2 más d sub 1. Eso hay que verlo directamente, ¿no? El coeficiente de la x va a ser menos 2 más d sub 1. Entonces aquí colocamos x. El coeficiente de y va a ser menos 5 más d sub 2. Ese va a ser el coeficiente de la y. Luego tenemos x1, x2, x3 y la parte de la solución. Eso quedaría en la parte de la solución. Entonces aquí ponemos ceros, vamos a colocar ceros de este lado y 0 en la parte de la solución. Y los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la x son 1, perdón, menos 1, 1 y 1. Ajá. De la y son 1, 2, 0. Y bueno, ya los coeficientes de las variables de holgura, pues 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces colocamos aquí 0, 0 y 1. La parte de la solución, pues entonces ya es lo que tenemos del lado derecho originalmente, ¿no? Que es 4, 17 y 6. Ajá. Entonces lo que me gustaría que hagan en este momento es que trabajen la tabla simplex de esta manera y lo desarrollen, ¿no? Ahora vamos a asumir que D sub 1 y D sub 2 son cantidades que aumentan, ¿no? O sea, que son positivas. Lo podemos asumir así de entrada para no, para no afectar los argumentos, ¿no? Y además podríamos asumir de entrada que son iguales, ¿no? Digo, eso querría decir, o con eso querría decirles que esta cantidad de aquí es más negativa que esta otra. Entonces el procedimiento simplex funciona de la misma manera. O los pasos del simplex funcionan exactamente de la misma manera. ¿Vale? Entonces lo que me gustaría que hagan ustedes en este momento es realizar las operaciones y ver cuál es la tabla simplex óptima. ¿Sale? Entonces vamos a realizarlo, ¿no? Hagan el trabajo. Y me avisan cuando haya quedado, ¿no? Yo digo que unos 20 minutos máximo ya debe haber quedado, ¿no? Entonces, adelante. Ahora otra cosa que quiero comentarles, tomen en cuenta el procedimiento que se ha hecho antes, o sigan el mismo procedimiento, ¿no? Ustedes ya saben que en la primera etapa, o espero que ya lo sepan, en la primera etapa entra Y, ¿sí? En la primera iteración entra Y y sale X1.
En la segunda iteración entra X, ¿no? O sea, ahí sigan las mismas iteraciones, es lo que quiero decirles, sigan las mismas iteraciones, sin importar cuánto valen de uno y de sub 2. Ok, perfecto. Vale.
Creo que ya lo tengo, profe. Ok, Isaac, ¿cómo quedaría entonces? Voy a escribir la tabla y ahorita me dicta los coeficientes del primer renglón. ¿Va? Sí. Bueno. Ok, muy bien. ¿Cuáles serían los coeficientes entonces? Los coeficientes del primer renglón serían 0, Ujú, 0 también en Y, ujú, 1/3 ujú, menos 2/3 de D1 sí, más 1/3 de D2 ujú, y ya. ujú, En X2 serían 7/3 sí, más 1/3 de D1 ok, más 1/3 de D2 ujú, y ya. En X3 sería 0 y en la solución me queda 41 más 3 de 1 ujú, más 7 de 2. ok, más 7 de sub 2, ok. Bueno. ¿Y qué me podría decir de los siguientes coeficientes? ¿Qué pasa? Aquí se encuentra Y, ¿no? Acá X y acá X sub 3. ¿Qué pasa con los demás coeficientes? Se mantienen igual que la tabla simplex normal que resolvemos. Sí, que resolvemos En la normalmente. tabla última que habíamos obtenido, ¿vale? Entonces, aquí sería así, 1, 0, 0. Luego acá tendríamos, eran 1/3, menos 2/3 y 2/3. O sea, estos coeficientes no cambian, quedan igual. Luego aquí queda 1/3 y menos 1/3. Y al final, bueno, casi al final sería 0, 0, 1, que es la quinta columna que está asociada a X3 y la última que es la de la solución. Pues tienen los valores objetivo, que son 7, 3 y 3, o los valores correspondientes a las variables básicas. Entonces acá tenemos X, Y, X1, X2, X3 y la parte de la solución. Que ahí quedó un poco corto la tabla, pero bueno, ya se los muestro de esta manera para que puedan apreciarlo, ¿no? Por completo. Pues quizás aquí, cuando hay más líneas, cuando hay más cantidades algebraicas, quizás sí valga la pena poner las casillas para que podamos distinguir cuáles pertenecen a cuáles, ¿no? O sea, cómo está delimitado cada casilla. Entonces, quizás valga la pena ponerlo de esta manera, ¿no? Entonces, muy bien, Isaac. El resultado es correcto. ¿Eh? Ahora solamente falta que los demás lo verifiquen, ¿no? Pero está muy bien escrito. Ahora, si ustedes lo comparan con la tabla óptima, la que se había obtenido originalmente, pues resulta que prácticamente no cambia más que por las componentes del primer renglón. O sea, todo es exactamente lo mismo salvo las componentes del primer renglón. Entonces, fíjense, voy a tomar parte de la tabla, pero voy a hacer lo siguiente antes de continuar. O sea, voy a borrar esta parte de aquí, esta parte de acá y esta última parte. O sea, si ustedes lo ven de esta manera, se dan cuenta que tenemos exactamente la tabla óptima, ajá, la óptima del problema original, sin haber incluido los cambios de sub 1 y de sub 2. Incluyendo los cambios, entonces es que ya obtenemos estas nuevas cantidades que son menos 2/3 de sub 1 más 1/3 de sub 2 y para la segunda componente que es 1/3 de sub 1, vamos a poner aquí 1/3 de sub 1 y 1/3 de sub 2, ¿vale? Y al final, bueno, la solución que estaría afectada directamente es lo que nos estaría diciendo esta parte de aquí,
la solución está afectada directamente por las variaciones que tengan en los coeficientes, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, primero que nada, nos va a decir si un cambio es factible o no en la solución, o sea, en los coeficientes de costo, y cómo afecta esa combinación para la solución, ¿vale? Y el hecho de que haya factibilidad significa que no va a cambiar la estructura, ¿vale? De las coordenadas. O sea, si hay factibilidad, vamos a ponerlo aquí, acá abajo, si hay factibilidad, o para que haya factibilidad, es otra forma de decirlo, para que haya factibilidad, entonces recuerden que todas las componentes tienen que ser no negativas. De hecho, por el criterio, vamos a ponerlo así, por el criterio de optimalidad, todos los coeficientes del primer renglón deben de ser no negativos. Entonces, 1/3 menos 2/3 de sub 1 más 1/3 de sub 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y por otro lado, el 7/3 más 1/3 de sub 1 más 1/3 de sub 2 también tiene que ser no negativo, ¿vale? ¿A qué nos referimos con factibilidad? Este no es el criterio de factibilidad de cuál es la variable de salida en el método simplex, ¿no? Nos referimos a la factibilidad del problema en sí, o sea, de la solución. Ajá. Si hay factibilidad por el criterio de optimalidad, se deben de cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, podemos analizar un caso en el que hay cambios en la primera y segundo coeficiente de costos. Si D1 es distinta de 0 y D2 es distinta de 0, o sea que hay cambios, podemos analizar su factibilidad siempre y cuando esta suma algebraica sea no negativa. Ajá. Pero además garantizamos que las coordenadas del punto óptimo, que en este caso para X, como lo estoy enfatizando aquí, es igual con 3, y para Y es igual con 7. O sea, las coordenadas del punto óptimo no cambiarían. Ujú. Hacen cambiar la solución y de hecho nosotros podemos ver cuál es el cambio en la solución directamente. Si nosotros cambiamos un coeficiente de costo, ¿vale? Pero entonces sí, insisto nuevamente, ¿no? Debe de haber factibilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Es factible que, sí, por ejemplo, es factible que C sub 1 sea igual a 3 y C sub 2 sea igual a 6? ¿No? O sea, nos estaríamos preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo con respecto al problema original? ¿No? O sea, para responder, primero tenemos que ver cómo fueron los cambios. En D sub 1, recuerden que el valor original era 2, ¿no? Entonces, para llegar a 3, D sub 1 es igual con 1. Y D sub 2, dado que el valor original de C sub 2 era 5, entonces D sub 2 también es igual con 1. Entonces, cualquiera de estas dos restricciones, la primera, la que estoy señalando, y la segunda que estoy señalando también en este momento, deben de cumplirse para que haya factibilidad. Entonces, vamos a ver, es 1/3 menos 2/3 de 1, ¿no? De sub 1 que vale 1, más 1/3 de sub 2 que vale 1. Entonces tendríamos 1/3 menos 1/3, si están ustedes de acuerdo, o de hecho, si suman ustedes 1/3 y 1/3 son 2/3, menos 2/3 es igual con 0. Entonces 0 es mayor o igual que 0, en particular es 0, entonces se cumple la primera condición, ¿no? Para el criterio de optimalidad. Y la segunda es que 7/3 más 1/3 multiplicado por D sub 1, que en este caso vale 1, entonces pondríamos aquí multiplicado por 1, más 1/3 de D sub 2, que sería multiplicado por 1, son 9/3, igual con 3, ¿vale? 3 es mayor o igual que 0, entonces es factible. Entonces la respuesta es sí, sí es factible, ¿no? O sea, sí es factible, sí se puede implementar y además la estructura, o sea, x, y igual a 3,7 es el óptimo, ¿no? Es el punto óptimo, no deja de ser el punto óptimo. Es el punto óptimo. Ajá. Y además lo que podemos responder con esto
es cuánto vale el valor óptimo, directamente. Si es factible y es su punto óptimo. El valor óptimo es, pondríamos Z igual a 41 más 3 multiplicado por D sub 1 que vale 1, más 7 multiplicado por D sub 2 que vale 1. Ajá. Entonces sería 41 más 10, ¿no? Sería igual a 51. Creo que no se alcanza a ver, profe. ¿Ya nos alcanza a ver? Ok, permítame un segundo. Ok. Ajá. Entonces, primero les comento, ¿no? Se cumplen las dos restricciones, entonces sí es factible que los costos, los coeficientes de costo, cambien a 3 y 6, o sea, que aumenten. Y de hecho, si esos coeficientes aumentan, es favorable para nuestro problema, porque lo que va a hacer es que el valor óptimo aumente 10 unidades. Ajá. De hecho, es favorable, pero las coordenadas son exactamente las mismas. En este tipo de problema, si lo viéramos como la maximización del ingreso, por ejemplo, significa que estamos aumentando el ingreso por cada unidad producida de bien 1, ¿no? Por ejemplo, de X. Vamos a pensar que es una empresa que produce dos tipos de bienes, X y Y. Entonces, si aumenta el ingreso por cada producción de X, si aumenta el ingreso por cada producción de Y, pues seguramente va a ser factible, ¿no? Pero factible en el sentido de mantener la misma estructura del problema, o sea, la misma cantidad de producción, por así decirlo. No cambiamos el régimen de producción. Se producen 3 unidades de bien X y 7 unidades de bien Y, por ejemplo, ¿no? Lo que nos estaría diciendo esto. Así es que eso nos permite ayudar a responder preguntas de este estilo y además de decir cuál es el valor. Ahora, un ejercicio que yo creo que vale la pena que hagan, pues es comprobarlo precisamente, que es la solución que se obtiene, o sea, compruebe la solución resolviendo el siguiente problema, ¿no? Porque es exactamente lo mismo, o sea, ¿qué es lo que vamos a resolver? Es el problema de maximizar z igual a 3x más 6y, ya no es 2x más 5y, sujeto a las mismas restricciones, que menos x más y es menor o igual que 4, que x más 2y es menor o igual que 17, y que x es menor o igual que 6, por supuesto, considerando que x y y ambas son variables no negativas. Si ustedes resuelven este problema, como lo hemos hecho hasta ahora, van a obtener exactamente la misma solución, o sea que x y y debe ser 3 y 7, y que el valor óptimo es igual a 51, ¿vale? Pero nosotros estamos viendo esta sensibilidad, estamos viendo cómo cambia el valor óptimo y además si es factible un cambio de ese estilo o un cambio de esta naturaleza directamente desde el problema original, ¿no? O sea, no tenemos que cambiar nada a partir del problema original. Esa es la ventaja del análisis de sensibilidad. Y recuerden que el análisis de sensibilidad es factible, bueno, es una situación factible, es una situación que debemos de tomar en cuenta siempre, ¿vale? Porque, por ejemplo, los ingresos pueden variar según el mercado, ¿no? Entonces tenemos que considerar cuáles son esas variaciones en el mercado. El mercado le decimos al lugar donde se compran y venden productos, ¿no? Entonces es el lugar donde se asignan los precios, tal cual. Y ustedes estarán de acuerdo que no siempre y no en todos los lugares los precios son iguales. Ajá. Y eso quizás se han dado cuenta, no sé, con algo que les guste, ¿no? Yo les podría hablar, por ejemplo, de una Coca-Cola de 600 o un agua mineral de 600, por ejemplo, ¿no? Podría decirles que he visto lugares donde se vende a, voy a decir, 13 pesos y otro lugar que no está tan lejos, ¿no? Y vale 14 pesos, por ejemplo, pero depende de la zona y depende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las variaciones? Incluso a veces tiene que ser puntual por región. Entonces, bueno, por allá va el análisis de sensibilidad, pero lo estamos viendo desde el principio, desde el modelo simple. Ahora voy a regresar a donde está la tabla, porque algo que quiero que notemos aquí en la tabla, observen, todos estos colores que he ingresado en las tablas son nada más para distinguir los elementos. Por ejemplo,
La primera que dibujé es la tabla inicial, la original. Y la tabla que dibujé es, podríamos decir, la tabla óptima modificada, ¿no? Tabla óptima modificada. Fíjense que este tipo de procedimiento es muy, está algo truqueadón, si lo quieren ver así. No tenemos que hacer este procedimiento cada vez que lo hacemos. Ahorita les pedí que lo hicieran para que comprueben lo que voy a decirles a continuación. Voy a tomar la tabla, ¿sí? La tabla óptima. La voy a llevar a una nueva página, permítanme, y perdón por todo ese desplazamiento, ¿no? Voy a llevarlo a una nueva página. Entonces aquí tenemos la tabla óptima modificada, pero voy a dibujar la tabla nuevamente, pero con una estructura diferente. Y ahorita vamos a comprobar lo que les voy a argumentar. Y ustedes lo van a ver, van a ser capaces de verlo directamente. Bueno, fíjense, voy a colocar aquí las componentes del vector básico, como siempre, z. Ajá. Ahora, voy a dibujar la misma tabla óptima, ¿no? La misma tabla óptima. Y acá, los valores, pero de la tabla óptima original. La tabla óptima original. Entonces aquí tenemos x1, x2, x3, la parte de la solución. Pero fíjense lo que voy a agregar en esta parte, ¿eh? Voy a poner un nuevo renglón en la parte superior. Ajá, en la parte superior de la tabla voy a agregar otro renglón. Y a la izquierda de la tabla voy a agregar otra columna. Entonces aquí voy a agregar otra columna. Entonces, bueno, está medio encimoso, ¿no? Todo lo que acabo de dibujar, pero ahorita van a ver cuál es la utilidad. Entonces, bueno, los coeficientes de la tabla óptima original son 0, 0, 1 tercio, 7 tercios. Recuerden que esos son los precios sombra, por cierto. La solución es igual a 41. Aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ajá. De este lado es 1 tercio, menos 2 tercios, 2 tercios, ajá, 1 tercio, 1 tercio y menos 1 tercio. Y de este lado, 0, 0 y 1. Ajá. Y del lado de la solución tenemos 7, 3 y 3. Ok, ya está la tabla original. Esa es la tabla óptima original. Ahora, de los elementos que acabo de agregar, pues voy a poner las variaciones. Las variaciones, recuerden que están asociadas a las variables originales, a x y a y. Solamente tenemos d sub 1 y d sub 2. Recuerden que d sub 1 y d sub 2 son las variaciones, ¿vale? Entonces acá tenemos 0, 0, 0 y 0. O sea, por el lado de las variables de holgura no hay variaciones. Tampoco la hay por el lado de la solución, ¿no? Pero estas variables van a estar asociadas con los renglones también. O sea, recuerden que aquí en los renglones también aparecen las variables. En la tabla simplex inicial no aparecen, pero en la tabla simplex óptima es posible que aparezcan los valores de las variables originales. Entonces aquí, en esta casilla, la que está a un lado de la y iría de sub 2, que es la cantidad variable asociada a y. Ajá. Y la cantidad variable asociada a x es d sub 1. Y por el lado de x3, pues no hay nada, ¿no? O sea, ponemos un 0 ahí. Las demás casillas van vacías. Ajá. O sea, las demás casillas no se rellenan. Pero fíjense lo que es bien interesante aquí, ¿eh? Y lo voy a enfatizar. Quizás algunos ya se hayan dado cuenta. Ajá, y si no, ahorita lo van a ver. Sobre los coeficientes de las variables no básicas, sobre los coeficientes de las variables no básicas, ¿sí? Que ahorita las estoy agregando aquí. Observaron ustedes, bueno, vamos a poner atención en el valor asociado al coeficiente del primer renglón de la tabla simplex, ajá, que es 1 tercio y 7, o sea, los precios sombra. Fíjense, ¿eh? O sea, en el primer renglón, aquí 1 tercio, estamos de acuerdo que está asociada a la variable y, o sea, esto es como si escribiéramos 1 tercio multiplicado por y. Pero fíjense, ahora lo voy a ver a nivel de la columna. Fíjense. Voy a poner así, coeficiente x1 en fila 1.
En la fila Z, incluso lo podemos llamar así, ¿no? La fila 1. Bueno, voy a poner la fila 1 de la simplex, ¿no? En la fila 1 de la tabla. Fíjense, es un tercio más un tercio, que es este coeficiente de aquí, multiplicado por d sub 2. Menos 2 tercios, que es el siguiente coeficiente, multiplicado por d sub 1. Menos 2 tercios multiplicado por d sub 1. Más 2 tercios, que es el último, multiplicado por el coeficiente 0. Ajá, o sea, ahí como no hay variación, es 0, ¿no? Y entonces resulta que lo que obtenemos, ¿vale? No es más que el coeficiente de la tabla óptima una vez que consideramos los cambios, esto de aquí. Un tercio menos 2 tercios de sub 1 más un tercio de sub 2. Aquí está, ¿no? Aquí está. Un tercio menos 2 tercios de sub 1 más un tercio de sub 2. O sea que no teníamos que hacer nada. Es lo que estoy tratando de decirles aquí. No había que hacer nada. Pero hay un paso adicional que debemos de considerar y que no está mencionado en esta parte, o no está reflejado en esta parte. A toda esta operación hay que restarle, eso lo voy a poner de color amarillo, hay que restarle el coeficiente que está en la parte de hasta arriba, que en este caso es el 0. ¿Sale? Entonces, menos 0. Siempre hay que hacer eso. En este caso no se ve reflejado, pero por ejemplo, si fuera una de las variables originales del modelo, tendría d sub 1 y d sub 2. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido la columna X, le tenemos que restar el d sub 1. ¿Sí me siguen la idea? Si hubiera sido Y, le hubiéramos tenido que restar el d sub 2. Para reforzar eso, ahorita van a hacer un ejercicio. Van a hacer un ejercicio al respecto. ¿Ok? Pero bueno. Ahora, el coeficiente de x2, esto fue para el coeficiente de x1. El coeficiente de x2 sería completamente equivalente, o sea, siendo un procedimiento completamente equivalente. Voy a ir a la parte de acá abajo. Voy a ponerlo aquí también. Coeficiente de x2 en la fila 1 de la tabla. Pues entonces sería 7 tercios más un tercio multiplicado por d sub 2 más un tercio multiplicado por d sub 1 más un tercio, no, menos un tercio, perdón, menos un tercio multiplicado por 0 menos lo que está en la parte de arriba, que es 0, menos 0. Pero entonces, si se dan cuenta, también el resultado de esta operación es exactamente el coeficiente que obtuvimos en la tabla que considera o que tiene por consideración las variaciones en los coeficientes de costo. Y por supuesto, también en la parte de la solución o también en la fila, en la columna de la solución se ve reflejado ese último hecho. En la columna de la solución, vean, tenemos 41 más 7 multiplicado por d sub 2, aquí está el 7 multiplicado por d sub 2, más 3 multiplicado por d sub 1, que está de este lado, ¿sí? Menos 0, que es el coeficiente que está hasta arriba, menos 0. Realmente nada más queda esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, otra vez, no hay que hacer nada. O sea, la tabla óptima que tengamos nos sirve para hacer todo el análisis. También como lo vimos en la parte de las restricciones, también nos sirve para la parte de las restricciones. Ya sacamos la parte de las restricciones, ahora sacamos la parte de los coeficientes de costo. Pero si recuerdan, si han hecho más ejercicios, pues tiene todo que ver con la tabla simplex óptima. Ajá. A partir de la simplex óptima obtenemos todos los resultados deseados, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí o algún comentario? Yo tengo una duda, profe. Ajá, adelante. ¿Hay algún caso en el que los coeficientes de hasta arriba no sean 0? No. No, en ningún caso estos coeficientes de hasta arriba van a ser distintos de 0. Lo que pasa es que los agregamos en la tabla óptima final. Ajá. O sea, nosotros obtenemos la tabla óptima, que es todo lo que está de color blanco, por eso lo que puse al principio, lo que es original. Ajá. Y en ese momento agregamos las variaciones asociadas a cada uno de los coeficientes. Por ejemplo, para X está asociada la variación D1, que es la variación del coeficiente de costo 1, del primer coeficiente de costo, ¿estamos? Y las demás van a ser 0, porque
para x1, que es una variable de Burgos, esa ni siquiera está en la función objetivo, ¿no? Por eso es que no se le agrega nada. Pero entonces en la tabla óptima es donde se agregan estas cantidades y en ningún caso podría tener un valor distinto de 0, más que el valor que le agreguemos a D1 y a D2. Pero eso nos va a servir para lo general, para el procedimiento en general. ¿Ok? Ahora fíjense. Profe, Dígame. ahora no sé si iba a explicar algo de lo mismo, pero yo tengo otra duda. ¿Por qué dice que tenemos que hacer el análisis en las variables de holgura X1 y X2 en este ejemplo? ¿Qué relación tienen con D1 y D2? Pues son las variables no básicas. Ajá, o los coeficientes, fíjense, los coeficientes diferentes de 0, o los coeficientes diferentes de 0 en la fila 1 de la tabla. Recuerden el criterio de optimalidad, ¿no? Hemos terminado cuando todos los coeficientes son mayor o igual que 0. En este caso, todos los coeficientes son mayor o igual que 0, por lo tanto, la solución ya es óptima. Entonces, los únicos coeficientes que son distintos de 0, también lo discutimos en el primer parcial. Los coeficientes que son distintos de 0 corresponden a las variables no básicas. Y los coeficientes 0, a fuerza, los coeficientes 0 corresponden a las variables básicas, que son y, x y x3. X, y x3. Por eso nada más hablo de estas dos. O sea, como que en las demás no aplica, si lo quiere ver así. ¿Vale? Si estamos, sí quedó bien. Sí, gracias. Aunque, si ustedes quieren, o sea, si son minuciosos, por así decir, pueden aplicar el mismo principio, por ejemplo, en la columna X. O sea, siguiendo el mismo principio que les puse acá abajo, sirve que comprobamos eso que les comentaba. Coeficiente X, vean, ¿eh? O sea, tenemos 0, entonces va 0. Más 0 multiplicado por D sub 2. Más 1 multiplicado por D sub 1, entonces sería D sub 1. Más 0 multiplicado por 0. Menos, en la última parte siempre hay que restarle el que está hasta arriba, menos D sub 1. Entonces, se dan cuenta, en la fila, en la columna X, pues todos son ceros, excepto D sub 1, que es D sub 1 menos D sub 1, y el resultado es igual con 0, que es el coeficiente de la X. Ahora estamos enfatizando en el coeficiente de la X. ¿Vale? Pero, bueno, nada más lo utilizamos para los coeficientes que son distintos de 0, que es lo que les estoy comentando desde hace rato, ¿verdad? Entonces, se cumple el principio, aunque no es necesario. Bueno, ya lo vieron que no es necesario en esa parte. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Pues de obtener la tabla óptima. A partir de la tabla óptima sacamos toda la información. Y ahora vean, fíjense. Bueno, ya tenemos los coeficientes. Entonces, vamos a ponerlos aquí abajo. Entonces, por lo tanto, tenemos 1/3 menos 2/3 de sub 1 más 1/3 de sub 2, que tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Y 7/3 más 1/3 de d sub 1 más 1/3 de d sub 2, que tiene que ser mayor o igual que 0. Esto es por el criterio de optimalidad. Los coeficientes de la tabla, del primer renglón de la tabla simplex deben de ser no negativos. Pero entonces, esto nos va a llevar a dos posibilidades. O sea, si D sub 1 es distinta de 0, eso lo vamos a hacer como un análisis general. Si D sub 1 es distinta de 0, o sea que hay un cambio en el primer coeficiente de costo, entonces el segundo va a ser igual con 0. O sea, no va a haber cambios en cualquier otra cosa. Si cambia uno de los coeficientes, no cambia el otro. ¿Y qué es lo que estaríamos viendo? O sea, ¿cuál es el efecto de esa parte? Pues la primera restricción sería 1/3 menos 2/3 de D sub 1 mayor o igual que 0. Y en la segunda sería que 7/3 más 1/3 de D sub 1 es mayor o igual que 0. ¿Qué nos está diciendo esto? Fíjense, si despejamos a D sub 1 o si cambiamos a D sub 1, considerando, como les había dicho hace rato, que es positivo, aunque puede ser negativo, ¿no? O sea, lo trabajamos como positivo. D sub 1 va a ser menor o igual que 1/2.
Despejando aquí a D sub 1, o sea, primero pasaría este del otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes háganlo, ¿no? Ahorita lo hacen si quieren. Y en la segunda desigualdad, resulta que D sub 1 va a ser mayor o igual que menos 7. Por lo tanto, reuniendo estas dos ideas o reuniendo estos dos resultados, por lo tanto, diríamos que D sub 1 está entre menos 7 y 1/2. ¿Qué quiere decir? Que podemos cambiar el coeficiente de costo asociado a X o el primer coeficiente de costo hasta 7 unidades para disminuirlo. Y por mucho lo podemos aumentar en 1/2, o sea, en 0.5. ¿no? Entonces, originalmente, C sub 1 es igual con 2. Esto es el valor original de C sub 1. Tenemos las siguientes posibilidades. O sea, si D sub 1 es igual a menos 7, que es lo menos que puede valer, perdón, D sub 1, o sea, lo más que podemos disminuir a C sub 1, significa que C sub 1 va a ser igual a menos 5. ¿Sí? O sea, disminuimos el valor original en 7 unidades. Recuerden, aquí lo voy a poner así, recuerden que al principio dijimos que C sub 1 está alterado por D sub 1. Ajá. Y como D sub 1 es negativo, entonces 2 menos 7 pues es igual a menos 5. ¿Estamos? Es lo que estamos considerando ahí. Entonces C sub 1 vale menos 5. Y si por el otro lado, ya vimos el lado inferior, ahora del lado superior, si D sub 1 es igual a 1/2, entonces C sub 1 va a ser igual a 2 más 1/2, que serían 5/2. Y por lo tanto, o al final lo que podríamos concluir a partir de todo esto, vamos a comentarlo, ¿no? O sea, si D sub 1 es igual a menos 7, entonces C sub 1 es igual a menos 5. Si D sub 1 es igual a 1/2, entonces C sub 1 es igual a 5/2. Así es que, al final lo que estaríamos diciendo es que C sub 1 está entre menos 5 y 5/2, que es 2.5, ¿no? De hecho, lo que ya habíamos obtenido anteriormente, de lo que ya habíamos discutido. Esta cantidad ya la habíamos obtenido. Pero ahora lo estamos viendo desde otro lado, desde el lado algebraico, puramente algebraico. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso hasta ahí? No, profe, ninguna. Y en este caso los óptimos se mantienen iguales, ¿verdad? Las coordenadas del punto óptimo, esas se mantienen igual, no cambian en ese caso. Que es lo que ya vimos a nivel geométrico, ¿no? Lo trabajamos a nivel geométrico. De hecho, en los ejercicios del Hillel-Lieberman, prácticamente todos se les pide que lo demuestren a nivel geométrico. Ahora lo estamos viendo a nivel algebraico, o sea que también lo podemos desarrollar a nivel algebraico. Les estoy mostrando cómo desde la tabla simplex óptima pueden obtener toda esa información y hacer análisis de sensibilidad a partir de ahí. Ahora, como les comentaba, todo esto nos sirve para desarrollar a nivel computacional. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ya tenemos el Excel, ¿no? Que lo hace. Pero si ustedes quieren programarlo, lo pueden hacer, o sea, pueden desarrollar un software que resuelva programas lineales. Ya tienen la capacidad de hacerlo ahorita. Entonces, si son buenos programando y todo eso, entonces pueden comenzar a escribir y desarrollar el código e implementar, obtener todos los resultados que estamos comentando ahorita. Así es que, bueno, ahí está el comentario para el coeficiente C sub 1. Entonces, replicaríamos exactamente lo mismo para el segundo coeficiente, para el C sub 2. Para ello voy a regresar tantito a esta parte donde tenemos el valor de cada uno de los coeficientes, que son estos. Pero ahora vamos a analizar el caso en el que D sub 2 es distinto de 0. O sea, al revés. ¿no? Entonces voy a tomar esta parte de aquí. Permítanme tantito con
Entonces, en el siguiente caso aquí, vamos a analizar o considerar más bien dicho que D sub 2 cambia, o sea, D sub 2 es distinta de 0, entonces D sub 1 es igual con 0. Significa que cambia el segundo coeficiente. Tendríamos un tercio más un tercio de D sub 2 mayor o igual que 0. Y 7 tercios más un tercio de D sub 2 más un tercio de D sub 2 mayor o igual que 0. Entonces, por un lado, en la primera desigualdad, pues tendríamos que D sub 2 tiene que ser mayor o igual que menos 1. Ajá. Y por el otro lado, tendríamos que D sub 2 tiene que ser mayor o igual que menos 7. Entonces, ¿cuál de los dos se cumple? O los dos, ¿cuáles? O sea, las dos condiciones se cumplen al mismo tiempo siempre y cuando D sub 2 sea mayor o igual que menos 7. Ese sería el resultado. ¿Sí? Perdón, que menos 1. Disculpen, que menos 1. ¿No? D sub 2 mayor o igual que menos 1. Entonces, ¿cómo quedan los coeficientes? O sea, el valor original de C sub 2 es igual a 5. ¿No? El valor original de C sub 2 es igual a 5. Entonces, lo menos que podemos disminuir es en una unidad. Entonces, C sub 2, ajá, cuando menos, vale 4. Es lo que estaríamos diciendo aquí. Cuando menos vale 4. Solo podemos reducir hasta 4. Bueno, voy a ponerlo en la misma estructura de hace rato, ¿no? O sea, C sub 2 igual a 5, entonces, cuando D sub 2 es igual a menos 1, C sub 2 es igual a 4. Ajá. Y de ahí sigue para arriba, o de ahí aumenta, de ahí ya no baja más. Por lo tanto, C sub 2 tiene que ser mayor o igual que 4. Y eso es algo que también ya habíamos comentado, ¿no? Es un resultado que ya comprobaron ustedes, ¿sale? O bueno, lo vimos incluso en el Excel y todo, ¿no? ¿Vale? ¿Estás hablando? ¿Qué pasa? Ok, ¿alguna duda, algún comentario? No, Bueno, por mi parte no. excelente. Entonces, fíjense, para convencernos de todo esto, para practicarlo, ponerlo a prueba, si lo quieren ver así, ¿no? Primero vamos a fundamentarlo con un programa lineal, ¿no? O sea, les voy a proponer un programa lineal, primero para que lo resuelvan, ¿no? O sea, calculen la solución del programa lineal. Y después, para que hagan el análisis de sensibilidad algebraico, ¿sí? Algebraico, porque a nivel geométrico este modelo no lo van a poder resolver a nivel geométrico. Ajá. Porque es de 3 variables o va a ser de 3 variables. Entonces se los voy a escribir. ¿Sí? Ejercicio. Voy a ponerlo así, miren. Resuelva y haga un análisis de sensibilidad del siguiente programa lineal. Entonces, el programa consiste en maximizar, vamos a poner aquí, maximizar z igual a 3x1, lo voy a llamar así, más 2x2, más 5x3, sujeto a que x1 más 2x2 más x3 es menor o igual que 430. Ajá. Que 3x1 más 2x3 es menor o igual que 460.
y que x1 más 4x2 es menor o igual que 420. Consideren también que x1, x2 y x3, o sea, todas las variables del programa, son no negativas. Ajá. Entonces, resolver el problema significa utilizar el método simplex para resolverlo. Hacer un análisis de sensibilidad es que a partir de la tabla óptima obtengan cuáles son los intervalos en los que pueden variar las capacidades, ajá, y los intervalos en los que pueden variar los coeficientes de costo. ¿Vale? O sea, esa es la sensibilidad del problema. ¿De acuerdo? Es lo que tendrían que reportar como resultado. Entonces, bueno, o sea, tomen lo que queda de la clase para resolverlo, o sea, aprovechen lo que queda de la clase para resolverlo. Si tienen alguna duda, me pueden comentar, pero eso sería todo lo que haríamos hoy, ¿vale? Ya lo que sigue, ya que hayan practicado y todo esto, lo que sigue va a ser hablar sobre un modelo, o sea, escribir un modelo lineal asociado a un problema real, por así decirlo, e interpretar, ¿no? O sea, ya sabemos obtener todas estas cantidades, ahora vamos a interpretarlas, ¿no? Que es algo que les había dicho que ya vamos a hacer, pero no, ya vamos a incorporarnos a eso, ahora interpretar y responder algunas preguntas, ¿no? Pues bueno, pues adelante, sería todo, así que detengo la grabación. Y continuamos en la videoconferencia, aunque solamente vamos a discutir si es que tienen alguna duda. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuáles dijo que eran los objetivos finales? ¿Ya darlos qué rangos? Los intervalos en los que pueden variar las capacidades y los coeficientes de costo. Ok, gracias.